Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 252 Loto dorado en mano. Después de eso, los tres hermanos Cóndor no dijeron nada más sobre el llamado aguantar medio año. Comenzaron a hablar sobre las medidas defensivas específicas. Por supuesto, estas cosas sonaban útiles. Después de conocer las medidas defensivas de la otra parte, los cultivadores humanos naturalmente podrían tomar algunas medidas correspondientes para hacer frente a los ataques posteriores en Eagle Valley. Sin embargo, Lukin estaba más preocupado por el llamado aguantar medio año. Eagle Valley había establecido esto como su objetivo en esta batalla defensiva. Sin embargo, Lukin estaba muy preocupado por este asunto. ¿Por qué tuvieron que aguantar medio año? ¿Cuál fue el punto? Este significado definitivamente no estaba en Eagle Valley. Lukin estaba 100% seguro de que Eagle Valley no podría cambiar las tornas incluso si defendieran durante 10.000 años. Si esto hubiera sucedido fuera de Eagle Valley, Lukin no habría podido pensar en una forma de resolver este asunto desde el mundo exterior. Cuando los tres hermanos recibieron la noticia, al menos deberían tener un elemento de Messenger para buscar. Lukin comenzó a buscar en todo Eagle Valley. Al mismo tiempo, se rompió el conjunto defensivo de Eagle Valley. Calculando el tiempo, ya era casi la hora. En los últimos 3 meses, el escudo protector de Eagle Valley ya había sido acribillado de agujeros por el bombardeo continuo de los cañones rompedores de formaciones. Fuera de Eagle Valley, muchos cultivadores vitoreaban. En la impresión de todos, romper el escudo protector y recibir una inyección básicamente declaraba la mitad de la victoria de la batalla. Sin embargo, los altos mandos de las tropas del norte, que ya habían oído hablar de los preparativos internos de Eagle Valley por parte de Lukin, no eran tan optimistas. Presionaron a los cultivadores de abajo y les pidieron que lucharan. Era secundario que estos muchachos solicitaran pelear uno por uno. Lo más importante era matar antes y obtener puntos de mérito. Si fue en el pasado, no solo no lo suprimiría, sino que incluso podría tener algunos pensamientos y querer que su propia gente fuera primero. Pero ahora, sabían claramente que Eagle Valley no estaba lleno de chicas desnudas, sino de una matriz de cubos de hierro fortificado. Sería demasiado irresponsable enviar gente para causar problemas. Después de que se rompió la formación defensiva, el lado norte envió cuidadosamente 3 regimientos de cultivadores a la formación. Li Yanlin voló personalmente en el cielo para vigilar, y los 5 cultivadores de la iluminación inicial estaban todos presentes. Después de ingresar a las cercanías de Eagle Valley, todos los cultivadores sobre Foundation Stage sintieron una fuerte atracción gravitacional. Cuanto más alto volaban, más fuerte era la atracción gravitacional. El edificio de los cimientos y los cultivadores de la iluminación inicial fueron todos arrastrados al suelo. Incluso Li Yanlin, una cultivadora de núcleo dorado, solo podía mantener su cuerpo a una distancia de 100 metros o menos, lo que era más cómodo. Todavía podía volar más alto, pero la presión sería mayor, lo que no era propicio para la lucha. Este era claramente uno de los trucos de la raza demoníaca de Eagle Valley. Después de pasar por la puerta, lo primero que vieron fue una pequeña fortaleza. Este lugar parecía haber sido la residencia de un demonio. Se construyeron murallas de madera de unos 3 metros de altura, y cientos de demonios se reunieron en ella, manteniendo una formación. Cuando los cultivadores humanos se acercaron, la matriz surtió efecto. Una gran cantidad de títeres de madera, que se transformaron a partir de las plantas circundantes, salieron del suelo y corrieron hacia los cultivadores humanos. Li Yanlin no molestó a nadie más y atacó directamente. Un dragón de la nube apareció de repente, y con un rugido silencioso, corrió sobre las marionetas de madera y golpeó directamente la formación, destruyendo la formación y la pared de madera. Luego, bajo la dirección de muchos cultivadores del establecimiento de la fundación, más de 100 cultivadores avanzaron a través del pasaje abierto y comenzaron a luchar con los demonios del interior. Li Yanlin y los 5 cultivadores de la iluminación inicial también se apresuraron y comenzaron a matar. Había más de 100 demonios, y el más fuerte era solo un demonio de nivel 2. ¿Cómo podría resistir tal ataque? Ni siquiera tuvieron tiempo de formar una línea de defensa antes de que su capacidad de contraataque fuera destruida en un instante. El líder de la etapa 2 también fue esquivado detrás de Lu Mingchao y asesinado con una puñalada casual. Sin embargo, los demonios sobrevivientes se dispersaron en todas direcciones, pero no fueron demasiado lejos. Su voluntad de luchar era sorprendentemente fuerte. Entre el 30 y el 20% de ellos se escondieron en un rincón y atacaron a cualquier cultivador humano que vieron.
La mayoría de las veces, cuando los cultivadores humanos formaban equipos, los demonios eran superados en número. Si cayeran en manos de cultivadores de alto nivel, definitivamente serían asesinados fácilmente. Pero ocasionalmente, podrían usar sus ataques furtivos para herir a algunos cultivadores. Esto fue muy problemático. Los cultivadores no tuvieron más remedio que detener su avance y comenzar a luchar contra los monstruos dispersos en esta pequeña fortaleza. Si no limpiaban este lugar y continuaban avanzando, sería más problemático. No fue difícil eliminarlos, especialmente cuando había muchos cultivadores de alto nivel del lado de la familia Lu. Anuncios de Put Future. Sin embargo, esta pequeña área que había sido convertida en una fortaleza no se consideraba pequeña. Además, bajo la modificación de los demonios, los caminos y los edificios compactos dentro del edificio eran muy complicados. También había algunas gotas incoloras e inodoras, algunas criaturas venenosas con un olor apestoso y algunas trampas. Estas cosas no eran de alto grado, pero eran problemáticas. Cuando se despejó la pequeña fortaleza, habían pasado más de 2 días. Mirando todo Eagle Valley, había no menos de 30 de esas fortalezas de pequeño tamaño. Si continuaran luchando uno por uno, probablemente tendrían que retrasar la carrera demoníaca por 2 meses. En verdad, esto no fue gran cosa. Sin embargo, Li Yanling, Lu Chaoxi y los demás habían recibido una carta de Lu Qing, diciéndoles que resolvieran la batalla en 2 meses. Aunque no sabían por qué, tenían que llevar a cabo esta estrategia. Como tal, después de despejar la primera área pequeña, la pareja, Li Yanling y Lu Chaoxi, fueron directamente a la grande cuando atacaron la segunda. Yanling convocó a las nubes mientras que Lu Chaoxi convocó al rayo. Después de eso, el dragón de la nube descendió. El relámpago en el cielo se vertió en la nube dragón. En un instante, una docena de dragones de nubes con relámpagos deslumbrantes en el cielo se estrellaron contra el área con un fuerte estruendo. La explosión retumbante casi ensordeció los oídos de todos. Cuando el humo se dispersó, la gente pudo ver que esta área casi había sido arrasada por este movimiento. La existencia de cultivadores de alto nivel fue completamente abrumadora en este tipo de batalla de bajo nivel. Los dos se habían tomado de la mano y causaron una gran conmoción. Originalmente, probablemente había cerca de 100 demonios adentro. Esta ola de ataques probablemente acabaría con todo el grupo. No había necesidad de barrer la tierra centímetro a centímetro como la última vez. Sin embargo, la gran potencia de fuego de Youyou en toda un área no era pequeña. Incluso Li Yanling tuvo que recuperar el aliento. Podía hacerlo 2 veces más, pero eso sería más peligroso. Si los 3 hermanos aprovecharon esta oportunidad para salir y causar problemas, podría ser difícil para ella lidiar con ellos, ya que estaría exhausta y su poder de combate se vería dañado. Si quisiera recuperarse, necesitaría usar medicina y piedras espirituales, pero también necesitaría unos días para ajustar su respiración. En resumen, fue posible que Li Yanling y Lu Chaoxi usaran este método de destrucción completa para reprimir a todo el grupo Xuanji. Sin embargo, no sería demasiado rápido si se considerara la situación general. Entonces, los cultivadores humanos pensaron en un tercer movimiento. El grupo del clan Lu y el grupo de una secta de élite estaban dirigidos por 2 o 3 cultivadores de iluminación inicial y cada uno de ellos tenía 7 u 8 cultivadores de construcción de cimientos. Formaron 2 flechas y atacaron las áreas de la fortaleza una por una, derribando las defensas y eliminando las fuerzas enemigas tanto como fuera posible de una sola vez. Luego, entregarían las áreas ocupadas a los equipos de seguimiento para que las limpien. De esta manera, la velocidad estaba garantizada y los 1000 cultivadores del ejército del norte podrían utilizarse por completo. Por supuesto, había un precio que pagar. Después de limpiar las fuerzas restantes, el campo de batalla básicamente caería en una batalla cuerpo a cuerpo entre cultivadores de bajo nivel y demonios de bajo nivel. En el entorno de la guerra urbana, aunque el lado humano generalmente tenía la ventaja en número y la línea defensiva del enemigo estaba en estado de colapso, después de todo, estaban en el terreno del enemigo y tenían todo tipo de instalaciones preparadas de antemano para dar ellos la ventaja de jugar en casa. Cuando comenzara la batalla, habría una cierta pérdida. Por ejemplo, los grupos de sectas y los grupos familiares de cultivo no fueron un gran problema. Los cultivadores de estos grupos eran generalmente de mayor calidad en general, por lo que su cooperación fue más tácita y las pérdidas sufridas fueron relativamente pequeñas. Por otro lado, los cultivadores Rogue definitivamente sufrirían algunas bajas. Pero esto era la guerra. En la guerra, ¿cómo podría no haber muertes?
Además, cuando se derribó el bosque de dioses ciervos, la familia Lu distribuyó generosamente todo tipo de recursos y puntos de mérito, que valían un total de 120.000 piedras espirituales. No habían pagado ningún precio y habían obtenido una cantidad considerable de logros de batalla. Ahora, era hora de que hicieran todo lo posible. Después de adoptar este método, pudieron luchar por cada pulgada de la tierra de Eagle Valley con la raza de monstruos mucho más rápido. A este ritmo, solo tomaría alrededor de un mes limpiar completamente Eagle Valley. Esto no se consideró lento. Además, al sexto día después de haber invadido Eagle Valley, bajo las instrucciones de Lu Qing, Li Yanlin y Lu Chaoxi dirigieron personalmente un equipo de cultivadores para lanzar un ataque sorpresa en un lugar. La plantación Golden Lotus. Lu Qing tenía tanta prisa porque se dio cuenta de que las tres águilas piadosas eran bastante despiadadas. Parecían haber renunciado a todas sus fantasías. Estos 50 lotos dorados eran claramente muy importantes para ellos, pero parecía que ya no podían mantenerlos en sus manos. Tarde o temprano, serían tomados por humanos. Como ese era el caso, decidieron simplemente destruir todo. Si yo no puedo conseguirlo, tú tampoco. Anuncios de Put Future. Fue una pena que Lu Qing hubiera visto a través de esto. Inmediatamente informó a Ian Lin y Chaoxi y les pidió que dirigieran un equipo. Tuvieron que pensar rápidamente en una forma de obtener los lotos dorados. Además, a Lu Qing no le importaba salvar el karma. Encontró la oportunidad de invocar una espada talismán de 3 estrellas y matar a la persona que los 3 hermanos habían enviado para destruir el loto dorado. Lu Qing había elegido un lugar bastante remoto para matar. Solo los había matado después de asegurarse de que nadie los hubiera visto. Probablemente pasaría algún tiempo entre el descubrimiento del cadáver, el anuncio y el envío de una nueva persona o de los 3 hermanos para destruir personalmente el loto dorado. El objetivo de Lu Qing de ganar tiempo se había logrado. Después de eso, Li Yanlin y Lu Chaoxi llegaron al lugar. Mataron a la gente y luego protegieron la plantación Golden Lotus. Los 3 hermanos Condor notaron que algo andaba mal y llegaron tarde. Cuando vieron que Li Yanlin, Lu Chaoxi y Bo Xin estaban todos allí, inmediatamente se retiraron. 3 contra 3, si no podía ganar, ¿qué más podía hacer? A menos que los 3 atacaran junto con una gran cantidad de demonios, es posible que no puedan derrotar a la otra parte. A lo sumo, se verían obligados a irse. Sin embargo, definitivamente sufrirían grandes pérdidas a manos de un cultivador de núcleo dorado, y es posible que ni siquiera puedan evitar que tomen el loto dorado. Hacer esto simplemente no compensaría las pérdidas. Después de que la raza de monstruos se retiró, los espíritus botánicos que Li Yanlin había traído pudieron lidiar con seguridad con los lotos dorados. La familia Lu no tenía un botánico espiritual de nivel 3, pero eso no significaba que el ejército del norte no tuviera uno. Uno de los cultivadores de la construcción de cimientos del clan An era un botánico espiritual de nivel 3. Iba a ayudar a la familia Lu a sacar todos estos lotos dorados de la tierra y preservarlos para futuros trasplantes. Por supuesto, antes de que llegara esta persona, ya había hecho un juramento del alma de que nunca revelaría los eventos de hoy. Él y la familia detrás de él estaban bajo el control del clan Lu. No tenía que preocuparse demasiado por esto. Además, con la fuerza actual de la familia Lu, incluso si esta suma de dinero estuviera expuesta, podrían protegerla. Todo el proceso de trasplante tomó 5 días. Para cooperar, las tropas del norte redujeron la velocidad de sus acciones para despejar Eagle Valley. Todos los cultivadores se reunieron. Los 3 cultivadores de la iluminación inicial que estaban afuera también se quedaron juntos. Esto fue para evitar que los hermanos Shen Ying aprovecharan la oportunidad para atacar a los cultivadores humanos mientras Li Yanlin estaba en la plantación Golden Lotus. Eso sería problemático. Una vez que se reunieran, este problema no sería tan grande. Podrían defenderse hasta que llegaran los refuerzos de Li Yanlin. Además, Lu Qing también podría hacer que Li Yanlin viniera en el momento en que notó que estaban a punto de hacer un movimiento. Incluso podría gastar algo de karma para usar algunos artículos de intercambio de batalla para ayudarlos en la batalla. No habría mayores problemas. De hecho, hasta cierto punto, Lu Qing incluso esperaba que aprovecharan esta oportunidad. Desafortunadamente, estos 3 monstruos águila mantuvieron su vigilancia y no se mostraron. 5 días después, todos los lotos dorados habían sido recuperados y almacenados. 50 lotos dorados estaban en sus manos. Esto también significaba que se había logrado el objetivo inicial del clan Lu, que Lu Qing estableció antes de subir al escenario. Por supuesto, el clan Lu ya había ganado mucho más de lo esperado con esta expedición al norte.
Después de que Li Yanlin regresó al grupo, los cultivadores humanos comenzaron a atacar nuevamente, limpiando y barriendo el interior de Eagle Valley. Pasaron otros 3 días y las propias acciones de Lu Qin habían llegado a una conclusión. Finalmente había encontrado el objetivo final de Eagle Valley de defender durante 6 meses. Era una grulla de papel mil que parecía estar hecha de hojas grandes. El uso de esta cosa era similar a la espada Golden Messenger de los cultivadores humanos. Era un objeto utilizado para transmitir mensajes a largas distancias a gran velocidad. Sin embargo, fue un poco difícil leer el mensaje del clan demonio. Incluso Lu Qin había pasado casi un día. El rostro de Lu Qin se oscureció a pesar de que estaba en su forma de conciencia superior después de que terminó de leer. El rey demonio estaba a punto de llegar. Capítulo 4K 253 La llegada del rey demonio. De la carta que descifró, Lu Qin vio claramente a la persona que había pedido a los 3 hermanos que defendieran la ciudad durante medio año. El águila de sangre del espíritu celestial era su padre. Este fue de hecho el caso. Lo único que podía hacer que estos 3 tipos resistieran hasta el final sin importarles sus vidas era la conexión directa entre sus líneas de sangre fuera del poder de la raza demoníaca. El águila de sangre del espíritu celestial, Yin Liang, era un gran rey demonio de nivel máximo 4. Según la información que recibió Lu Qin, este gran rey demonio debería haber estado luchando con el país de Jin en el campo de batalla occidental del bosque salvaje del norte. Si fuera solo este tipo, no tendría que preocuparse demasiado. Viniendo al este con Yin Liang fue Barba de la Noche Blanca Lanshi. La fuerza de esta persona estaba a la par con la de Yin Liang. 2 efímeras máximas de nivel 4 daban un poco de miedo. En la carta, Yin Liang le dijo a Eagle Valley que esperara medio año para contener a las tropas del norte. En cuanto a él y Lang Yun, deberían haberse retirado del campo de batalla occidental hace medio mes. Deberían haber liderado un ejército demoníaco de élite y correr a toda velocidad para unirse a las fuerzas demoníacas locales en el este. Serían los primeros en derrotar al ejército de cultivadores humanos y harían todo lo posible para matar a los cultivadores del núcleo dorado entre los cultivadores humanos. Con 2 expertos pico tipo 4 trabajando juntos, si apuntaban a las tropas del norte, todo terminaría. Incluso si Lu Qin resucitó, con su fuerza en el reino del núcleo dorado de 7º nivel, incluso si tenía 2 poderosos poderes mágicos, una técnica de cultivo de grado divino y un talento de primer nivel como el cuerpo sagrado de las estrellas, él debería poder luchar contra un cultivador máximo de 4º nivel que era 2 niveles más alto. Sin embargo, sería demasiado difícil para él enfrentarse a 2 al mismo tiempo. En cuanto a Li Yanlin, ahora estaba en el reino del núcleo dorado de segunda etapa. Frente a un rey demonio de nivel 4 en la etapa máxima, casi no tenía capacidad para resistir y no podía ayudar mucho. Sin embargo, el contenido posterior de la carta hizo que Lu Qin suspirara aliviado. Aunque los 2 reyes monstruosos, Yin Liang y Lang Luan, no lo dijeron claramente, el llamado golpear primero al más fuerte debería referirse a Conton. Este punto fue bastante fácil de entender. En resumen, tenían una ventaja repentina. Bajo la situación en la que los humanos no sabían que 2 reyes demonio estaban a punto de llegar, de hecho era una mejor estrategia matar a Conton, el humano más fuerte, y eliminar al ejército occidental más fuerte. Luego, los 2 reyes demonio unirían fuerzas y se encargarían de las 2 legiones de cultivadores humanos relativamente más débiles en el norte. Además, después de la muerte de Conton, Aisande estaba solo en el reino del núcleo dorado de la 6ª etapa, ni siquiera en el reino del núcleo dorado de la última etapa. Li Yanlin solo estaba en la etapa inicial del reino del núcleo dorado, por lo que los 2 reyes demonios no la tomaron en serio en absoluto. Después de que pasó la sensación de pesadez que sintió al principio, Lu Qin comenzó a pensar en una estrategia. Mirándolo de esta manera, el lado norte debería ser seguro por el momento. Después de todo, si los 2 reyes demonios fueran a luchar contra Conton, estarían bastante lejos. ¿Deberían retirarse? Lu Qin no pudo soportar hacerlo. Si aceleraba el paso, Eagle Valley probablemente sería derribado por completo en medio mes. 3 monstruos águila de nivel 3 eran una gran fortuna en sí mismos. En particular, los cultivadores humanos podrían usar el núcleo demoníaco pico de nivel 3 del segundo hermano para refinar un elixir externo. Aunque este tipo de elixir externo era muy inferior al elixir dorado real, aún podría ayudar a los cultivadores de la iluminación inicial a llegar a la etapa del núcleo dorado. Al mismo tiempo, después de matarlos, las plumas del águila divina que fueron arrancadas de sus cuerpos podrían usarse para refinar herramientas mágicas.
Eso sería lo mejor. Después de limpiar Eagle Valley por completo, los diversos materiales y recursos recolectados de este lugar probablemente sumarían más de 200.000. Habían gastado tanto tiempo y energía en el asedio anterior, pero ¿no era todo por este momento? Incluso Lukin no podía soportar renunciar al botín de guerra que estaba a su alcance. Después de confirmar que no eran el objetivo del rey monstruo entrante, no debería ser un problema acabar con Eagle Valley en medio mes. El problema crucial era el ejército occidental. ¿Debería decirle a Compton sobre esto? Lukin estaba pensando en este asunto. Después de decir eso, Compton inmediatamente se retiró o se dirigió al norte para encontrarse con Isandale y Yanling. Con la fuerza de los tres, pudieron encontrar un lugar ventajoso para la defensa y establecer una formación. Puede que no sea imposible para ellos luchar contra los dos reyes monstruosos. De esa manera, Compton podría vivir. Sin embargo, Lukin quería que viviera. Anuncios de Put Future. En realidad, no quería. Sin embargo, si no decían nada y solo veían morir a Compton, entonces la familia Lu tendría un enemigo menos en el estado de Feiyun. Pero ¿y ahora? Después del colapso del ejército del oeste, los dos reyes demonios definitivamente vigilarían al ejército y al ejército del mar. También podrían aprovechar el momento en que el ejército del oeste estaba siendo golpeado para abandonar el bosque árido del norte. Sin embargo, el enemigo definitivamente vendría tras ellos. La tribu demoníaca del bosque árido del norte estaba luchando contra la fuerza principal del ejército Jin en el oeste. No tenían ventaja en la guerra y estaban en un aprieto. Aún así, lograron enviar dos grandes reyes demonio. Por un lado, estaban realmente disgustados por la invasión de los cultivadores del estado Feiyun del reino Ian. Por otro lado, probablemente querían terminar la guerra en el este para poder lidiar con el ataque cada vez más poderoso de Jin. Si las tropas del norte y el oeste se escapaban, los dos reyes demonios probablemente los perseguirían. Les era imposible atacar directamente a la secta Kingfen, pero era normal que causaran estragos en el estado de Feiyun y trataran de destruir su potencial de guerra. Y si lo perseguían, lo primero que Tao Wu soportaría sería la montaña Yuyan. Si lo piensas de esta manera, ese viejo Compton aún se puede salvar, jeje. Sin embargo, hay otras formas. Lukin tenía algunas ideas. Todavía tenía que salvar a Compton, pero cómo hacerlo era una cuestión de conocimiento. El final que más deseaba Lukin no era más que la muerte de Compton y los dos reyes demonio. Luego, las tropas del estado de Feiyun se retirarían. Ese sería el final más perfecto. En cuanto a Isande, no importaba. Sería una pena que muriera, pero sería mejor que estuviera vivo. Su supervivencia sería beneficiosa para que el clan Lu se desarrollara y creciera en el estado de Feiyun. Después de todo, con la fuerza de Lukin, Isande no lo tendría fácil. Pero aún así, si realmente quería hacerlo, necesitaría planificación y mucha suerte. Era una situación que solo podía encontrarse con suerte. Sin embargo, para Lukin, podría hacer todo lo posible para llevar la situación en la dirección que esperaba. En cuanto a cuál sería el resultado final, haría todo lo posible y lo dejaría al destino. Por el momento, las acciones de la familia Lu hacia Eagle Valley no se detendrían. En cambio, tuvieron que acelerar. Para ello, era inevitable hacer más sacrificios. El grupo del clan Lu se convirtió en la vanguardia. Bajo el liderazgo de Lu Chaoxi, Lu Chao y Lu Min Chao, atacaron las áreas que los demonios defendían obstinadamente. Eran como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Además, había muchos cultivadores de construcción de cimientos y la protección de 3 Kimin. Básicamente no hubo víctimas. La estrategia que usaron fue que Chaoe o Chaoxi usaran la fuerza de la etapa de iluminación inicial para abrir una brecha primero. Luego, varios cultivadores de construcción de cimientos conducirían a la caballería de la nube para cargar y romper la formación enemiga. Más de 70 cultivadores del clan Lu lo seguirían de cerca. Los cultivadores del clan Lu estaban todos en las etapas medias y tardías del reino de refinación de Qi. Su equipo era aún más de primera categoría. La espada estelar de flujo oficial de la primera capa y el escudo de supresión de estrellas fueron los mejores entre los tesoros mágicos de la primera capa. Aparte de eso, los cultivadores del clan Lu eran bastante ricos. El clan generalmente les asigna muchos recursos. Si realizaban algunas tareas adicionales o aceptaban asignaciones para el clan, también podían obtener méritos del clan. A veces, también podía ganar algo de dinero extra haciendo algunas cosas. Como resultado, además de las 2 herramientas mágicas entregadas por el clan, normalmente llevaban algunas herramientas mágicas que habían comprado con su propio dinero, así como algunas pastillas de emergencia.
Con estos artículos, las habilidades de combate de los cultivadores del clan Lu serían incluso más fuertes que las de los cultivadores de las sectas. Después de todo, la mayoría de las personas en el grupo de la secta eran discípulos de la secta externa. No eran tan ricos como los descendientes directos del clan Lu. De hecho, es posible que sus niveles de cultivo ni siquiera puedan mantenerse al día. La familia Lu ya no era la misma que cuando los demonios blancos se habían ido al sur. Esto no solo se reflejó en la cantidad de cultivadores de alto nivel. Si rompían uno, lo quitaban y dejaban el resto a los otros equipos. Por lo general, sería la secta o los grupos familiares los que se harían cargo. Volverían a arar las áreas que la familia Lu había derribado. No querían estar completamente limpios, pero al menos se desharían de algunos de los huesos duros y luego pasarían al siguiente campo de batalla. En este paso, habría una cierta pérdida. El grupo de carne de cañón se haría cargo de las papas fritas restantes. Aunque la intensidad de la batalla que enfrentaron fue la más baja, su fuerza promedio también fue la peor. Además, a menudo no había cultivadores de construcción de cimientos que lideraran el equipo, por lo que sus pérdidas serían mayores. Después de otro medio mes de lucha, Eagle Valley básicamente se limpió excepto por el área central. En el lado humano, solo hubo 200 bajas, y el grupo de carne de cañón ocupó la mayoría. Uno de los grupos de carne de cañón ya se había disuelto. La pérdida de este grupo había llegado a más del 30%. El 70% restante se había dispersado y reabastecido a otros grupos. Además, el grupo de la secta y el grupo familiar aristocrático también habían perdido a más de 40 personas. Aunque al clan Lu siempre se le había encomendado la tarea de atacar las fortificaciones y había luchado muy duro, no tuvieron que participar en el combate cuerpo a cuerpo más brutal con los demonios porque estaban dirigidos por cultivadores de alto nivel. Solo necesitaban atravesar al enemigo y causar el mayor daño posible en la batalla grupal. Como resultado, sus pérdidas fueron relativamente las menores. 6 de ellos estaban muertos o gravemente heridos y no podían ser atendidos. Después de pagar ese precio, finalmente habían limpiado la mayor parte de Eagle Valley y en medio mes. Quedaban solo 2 o 3 lugares. Los 3 hermanos Condor también se dieron cuenta de que ya no podían tener miedo. Ya se habían aferrado al último momento. Aunque todavía estaban a más de un mes de la solicitud de los reyes monstruosos de aguantar durante medio año, no pudieron aguantar durante el mes y medio restante. Sería lo mismo incluso si los 3 se quedaran. Estaban planeando salir del cerco. Los 3 eran bastante inteligentes. Sabían que no debían apresurarse y planearon llamar la atención antes de retirarse. El plan y la ruta ya habían sido arreglados. Anuncios de Put Future. Sin embargo, todo esto no tenía sentido bajo las escuchas de Lu Qing. Por lo tanto, se arregló directamente un conjunto de planes para vencerlo en su propio juego. Jin Ping, Jin Ban y Jin Mu eran los nombres de los 3 hermanos. En este momento, los 3 estaban esperando a la sombra de un edificio de raza demoníaca. Nuestros cuerpos falsos han desaparecido, dijo Jin Ban de repente. ¿Fuimos engañados? No estoy seguro, dijo Jin Ban, solo 3 Kimin salieron para perseguirlos. Li Yanlin y los otros 2 no aparecieron. ¿Quieres esperar? No puedo esperar más. No importa que, no puedo esperar más. Al escuchar esto, el tercer hermano, Jin Nu, activó de inmediato la única formación que quedaba en Eagle Valley, la formación sin vuelo, y canceló el efecto de la formación. Esta formación no distinguía entre amigos y enemigos, por lo que nadie podía volar. Bajo tales circunstancias, era claramente más útil para el lado defensivo. Pero ahora, estaban a punto de salir del cerco. Los 3 hermanos, la mayor fortaleza era su velocidad de vuelo. Anteriormente, no tenía idea de qué hacer. Ahora que se estaba preparando para escapar, definitivamente no podía atraparse en un capullo. Tan pronto como se eliminó el efecto antiaéreo, los 3 hermanos se transformaron inmediatamente de cuerpos mitad humanos y mitad águila en 3 águilas divinas reales. Las plumas de los 3 hermanos eran en su mayoría de color rojo grisáceo, con solo unas pocas diferencias leves. Su envergadura era de al menos 50 pies de ancho. Los 3 hermanos batieron sus alas al mismo tiempo e inmediatamente provocaron una ráfaga de viento. Los 3 instantáneamente aceleraron a una velocidad rápida, corriendo hacia el cielo y volando hacia el noreste. Esta era la dirección que habían discutido antes. Anteriormente, el llamado cuerpo falso se dirigía al noroeste. Lo que más querían ver era Li Yanlin interceptando sus cuerpos falsos, pero no lo hizo. Solo aparecieron 3 cultivadores de iluminación iniciales. Pero fue lo suficientemente bueno para atraer a 3. No podían haber sido tan ingenuos.
Si Li Yanlin realmente lo persiguió, entonces eso estaba dentro de sus expectativas. Aunque era muy peligroso, no había nada que pudieran hacer más que hacer todo lo posible para ver si el cultivador humano que acababa de ingresar a la etapa del núcleo dorado podía alcanzarlos. De hecho, incluso habían discutido entre ellos que si Li Yanlin realmente los alcanzaba y era una amenaza real para ellos, tratarían de no enredarse en una pelea y correrían por separado. Li Yanlin solo podía perseguir a una persona como máximo, y después de que la distancia entre ellos aumentara, sería muy difícil para ella volver a alcanzarla, incluso si fuera una cultivadora de núcleo dorado. Sin embargo, nunca en sus sueños habrían pensado que no mucho después de volar, un dragón de la nube se formaría repentinamente frente a ellos y se estrellaría contra ellos. Los tres demonios reaccionaron extremadamente rápido e inmediatamente esquivaron. Esquivaron el dragón nube, pero el dragón nube también explotó. Grandes nubes de niebla blanca los dispersaron. Jinping, que era el más débil entre ellos, incluso sintió que le subía la sangre. Sin embargo, independientemente de si era Jinping herido o los otros dos Jin Ban y Jin Mu completamente bien, todas sus mentes estaban en blanco en este momento. ¿Cómo supieron que íbamos a escapar de aquí? ¿Era un profeta? Nunca pensaron que Li Yanlin no los perseguiría en absoluto. Ella había bloqueado directamente su ruta de escape y esperó a que se acercaran antes de tenderles una emboscada. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de la crisis. Li Yanlin y los dos cultivadores de iluminación iniciales ya estaban cargando hacia los tres demonios. Capítulo 4K 254. No hay nada que mi padre no pueda hacer. Los tres demonios no tenían intención de pelear. Era imposible vencerlo. Lo único en lo que podían pensar era en escapar. A pesar de que el mayor, Jinping, estaba herido y su velocidad había disminuido, los otros dos no tenían ninguna intención de detenerse para ayudar. No era que los tres hermanos no tuvieran una relación profunda, pero ¿significaba eso que tenían que quedarse y morir juntos? Los dos demonios, Jin Ban y Jin Mu, volaron en diferentes direcciones. Li Yanlin persiguió a Jin Ban, que era el más fuerte y rápido. La velocidad de las dos personas estaba en realidad a la par. Aunque la base de cultivo de Li Yanlin era mucho más alta que la de Jin Ban, y podía volar bastante rápido cabalgando sobre las nubes, Jin Ban no era una bestia demoníaca ordinaria en la cima de los tres héroes. Su forma original era un águila, y su raza era naturalmente adecuada para volar, y era extremadamente rápido. Esto fue especialmente así porque la otra parte había activado algún tipo de técnica de movimiento para aumentar su velocidad, por lo que era normal que Li Yanlin no pudiera alcanzarlo. Sin embargo, no se quedó atrás y continuó persiguiéndolo. Lu Mingchao tenía los ojos puestos en el herido Jinping. Después de que el dragón de la nube explotó, aprovechó las caóticas fluctuaciones de energía espiritual y usó silenciosamente el camino del vacío para aparecer detrás de la otra parte. Jinping, que acababa de resultar herido, no se dio cuenta de que Lu Mingchao lo había apuñalado en la espalda con su hielo extremadamente afilado cuando no estaba preparado. Este ataque no lo habría matado, pero el efecto de interferencia de la energía espiritual del pico del espíritu del vacío afectó directamente su cuerpo. Bajo el efecto del silencio de la energía espiritual, le fue muy difícil oponer más resistencia. Lu Mingchao aprovechó esta oportunidad y lanzó una serie de ataques con su hielo afilado como una navaja. Jinping se resistía. Los cuerpos fuertes de los demonios les permitieron mostrar una fuerza extraordinaria en el combate cuerpo a cuerpo, incluso si no podían usar su poder demoníaco. Además, era un águila. Incluso si sus poderes demoníacos fueran silenciados, aún podría volar en el cielo con su propio cuerpo físico. Pero aún así, no pudo evitar ser cortado muchas veces. Después de que Min Chao determinó su estilo de batalla y necesitaba participar en un combate cuerpo a cuerpo con sus enemigos, dedicó tiempo y esfuerzo a entrenar sus habilidades. Hubo muy pocas herencias en este aspecto en el mundo de cultivo inmortal del estado de Feiyun. No parecía ser de lugares donde había. Por ejemplo, en la capital Lian del estado de Ji, habría muchos cultivadores de espadas que cultivaban las técnicas de combate de los espadachines. Estos cultivadores de espadas realmente se mantendrían cerca para matar personas cuando luchaban con sus espadas. En cuanto a los cultivadores de espadas del estado de Feiyun, generalmente preferían controlar las espadas voladoras desde la distancia. Estas eran dos cosas diferentes, y era difícil decir cuál era más impresionante. Debido a la falta de herencias, el progreso de Min Chao en este aspecto fue relativamente lento. Sin embargo, todavía era mejor que el cultivador promedio.
Más tarde, también le pediría a su familia que se dirigiera al sur para ver si podían encontrar algunas habilidades de combate especiales que fueran adecuadas para ella. Ya fuera el manejo de la espada o algo más, sería mejor mejorar su fuerza en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la técnica de explosión del vacío que Lu Qing le había dado anteriormente había sido muy útil. Aunque solo había pasado poco tiempo y todavía estaba buscando a tientas con esta técnica, ya podía usarla en sus etapas iniciales. En este momento, básicamente estaba golpeando a Jinping en un lado. Más del 80% de su poder demoníaco había sido sellado, y solo podía confiar en su fuerza física para resistir, pero no podía hacer nada para contraatacar. Una vez que se usó la explosión del vacío, la fuerza espiritual del vacío púrpura brotó del cuerpo de Lu Mingchao. Esta fuerza espiritual vacía no parecía tener ningún impacto, pero después de tocar el cuerpo de Jinping, inmediatamente comenzó a aniquilar sus plumas, piel, carne y huesos. Jinping no sintió nada en absoluto. No quedaba nada de la parte que había sido aniquilada, y ni siquiera tuvo tiempo de transmitir el dolor. Sin embargo, Jinping estaba realmente asustado cuando vio que una gran parte de su cuerpo se disolvía por la luz púrpura que estalló. Peligro. Jinping batió sus alas con todas sus fuerzas y se retiró. Al mismo tiempo, también reunió todo su poder demoníaco, reuniendo tanto como pudo. En general, estaba haciendo todo lo posible para alejarse lo más posible de la contaminación de esta extraña energía espiritual púrpura. Todavía lo hacía, y el precio era perder un trozo de carne en su espalda. El rostro de Lu Mingchao reveló una pizca de arrepentimiento. Todavía no estaba muy familiarizada con la técnica de explosión del vacío. Después de todo, acababa de aprenderlo no hace mucho. Si su nivel de competencia hubiera sido un poco más alto y hubiera acumulado de 3 a 5 años de experiencia en esta técnica de cultivo, Jinping no habría podido escapar tan fácilmente en este momento. Probablemente habría sido corroído hasta la muerte por él. Al mismo tiempo, Lu Mingchao estaba más o menos conmocionado por el poder de la explosión del vacío. Después de dominar este método de cultivo, nunca lo usó en un combate real. Sin embargo, lo probó directamente en un lugar donde no había nadie alrededor. Bajo el efecto de la explosión del vacío, la energía espiritual del vacío que usó en el combate real mostraría su característica de vacío en un grado extremadamente sobresaliente. Estaría dotado de la capacidad de aniquilar todo aquello con lo que entrara en contacto, devolviéndolos a la nada. Esta habilidad fue muy efectiva para hacer daño. Sin embargo, todavía era bastante peligroso y acababa de aprenderlo, por lo que no era muy capaz de controlarlo. Como tal, no era apropiado que ella le pidiera a Chaoe o Chaoxi que la ayudaran con el experimento. Como tal, la propia Lu Mingchao estaba más o menos insegura sobre los efectos de este movimiento en un oponente del mismo nivel. Hoy fue la primera vez que usó este movimiento en una batalla real, y el efecto fue sorprendentemente bueno. Incluso el cuerpo fuerte de una bestia demoníaca de nivel 3 de etapa media no pudo resistir este efecto de aniquilación. Además, Mingchao sintió que todavía existía la posibilidad de un mayor desarrollo del estallido vacío. Todavía había algunos aspectos de la técnica que aún tenía que dominar. Jinping ya era hombre muerto a los ojos de Mingchao. Todavía no se había deshecho de la interferencia de la fuerza espiritual del vacío, y el trozo de carne en su espalda que había sido aniquilado estaba directamente en la articulación entre su espalda y su ala izquierda. Esto también tuvo un gran impacto en su movimiento. Con sus poderes demoníacos interrumpidos y su cuerpo físico dañado, ¿cómo podría luchar? Lu Mingchao sacó un equipo mágico de nivel 3 que tenía, la misteriosa olla corrosiva de huesos Jin. Después de que la olla fuera activada por el poder espiritual, liberaría una niebla venenosa altamente corrosiva. Cuando usó la energía espiritual del vacío y el efecto de destrucción de la explosión del vacío, el efecto corrosivo fue aún más intenso. Anuncios de Put Future. La niebla venenosa envolvió a Jinping y, al mismo tiempo, Lu Mingchao cargó hacia adelante. Anteriormente, cuando el clan estaba discutiendo sus tácticas de batalla, ella solo necesitaba contener a Jinping y esperar a que los otros dos liberaran sus manos, entonces, naturalmente, podían cuidar de la otra parte. Pero ahora, parecía que no había necesidad. Ella podría resolver la batalla por su cuenta. Las cosas iban bien para la cancha, pero las otras dos áreas eran un poco problemáticas. Li Yanling todavía estaba bien, ya que podía seguir de cerca a Jin Ban. Jin Ban debe haber activado algún tipo de técnica de escape para poder moverse a tal velocidad. Este consumo no debería ser pequeño, y llegaría un momento en el que bajaría la velocidad. Por otro lado, Lu Chaoxi ya no pudo alcanzar a su tercer hermano, Yin Mu. Para empezar, Yin Mu era un demonio de alto grado de nivel 3.
Sus habilidades deberían estar por encima de las de lucha Oxy. En el pasado, si Jinmu fue perseguido por un cultivador humano que acababa de entrar en la etapa intermedia de la iluminación inicial, se habría dado la vuelta y lo habría matado. Sin embargo, no se atrevió a hacerlo hoy. Tenía miedo de que si lo retenían, habría un gran problema. Al ver que su hermano mayor ya estaba enredado y herido, y que no tenía forma de escapar, y que su segundo hermano estaba siendo perseguido de cerca por un cultivador de núcleo dorado, sin saber si podría escapar al final, Jinmu no pudo evitar sentir una ola de tristeza. Los tres hermanos se habían encontrado con un gran desastre esta vez. Parecía que él era el único que podía escapar con seguridad. Qian de la familia Luz del estado de Feiyun, solo espera. Un día, te voy a joder. Justo cuando estaba tomando una decisión, una luz de espada brillante y clara de repente vino hacia él. Esta espada había alcanzado el estándar de la iluminación inicial de última etapa, que también era el estándar del nivel 3 de alto grado. Esta espada claramente podría amenazar su vida. Sin embargo, lo que más no podía imaginar era, ¿de dónde diablos salió esta espada? No hay nadie delante de mí, no hay nada. ¿Qué pasa con la repentina luz de la espada? No importa cuán rápido haya reaccionado Jinmu, este asunto era demasiado confuso. Solo tuvo tiempo de reunir su poder demoníaco y usar sus alas para proteger su cuerpo, como si fueran un escudo. Entonces, la luz de la espada se acercó a él. El poder demoníaco que había reunido a toda prisa fue destruido instantáneamente. Una enorme herida fue cortada en su par de alas de color rojo grisáceo. También había muchas plumas de alas rotas que volaban como plumas de pollo. Este golpe de espada no lo mataría, pero resultó gravemente herido, especialmente en sus alas. No era solo una cuestión de reducir su velocidad, todo su cuerpo temblaba mientras caía del cielo. Jinmu soportó el intenso dolor y extendió sus alas con fuerza. Grandes cantidades de sangre brotaron de la herida en su ala. Fue muy incómodo abrir la herida a la fuerza, pero para salvar su vida, solo podía intentar recuperar su capacidad de vuelo lo antes posible. De hecho, había impedido que su cuerpo cayera por la fuerza, pero mientras luchaba por volar hacia adelante, su velocidad ya había disminuido a un nivel muy lento. No había nada que pudiera hacer al respecto. Sentiría un dolor insoportable cada vez que batiera sus alas o fuera arrastrado por el viento. Lo más importante, todavía miraba a su alrededor con sus ojos de águila. El ataque con la espada de hace un momento había llegado demasiado inexplicablemente. Ni siquiera se dio cuenta de cómo había llegado. Incluso si no pudiera averiguar quién lo cortó o cómo, al menos debería estar más atento. Si volviera a suceder, no podría hacer nada, incluso si Ying lo hiciera de nuevo. Su condición física actual no podía soportarlo para esquivar en absoluto. No conectó otro golpe de espada como antes. Sin embargo, Lucha Oxy, que lo había estado persiguiendo, lo alcanzó. La distancia entre los dos era en realidad bastante grande. Sin embargo, ya habían entrado en el rango de ataque de Lucha Oxy. Sin dudarlo, Lucha Oxy activó la ficha poderosa. Levantó la mano hacia el cielo y abrió los dedos. Entonces, de repente apretó el puño como si se hubiera agarrado a algo. Al mismo tiempo, una nube oscura apareció de repente sobre la cabeza de Jinmu. Todo el brazo de Lucha Oxy fue tirado hacia abajo. Mientras se movía, un rayo celestial dorado cayó desde las nubes oscuras. En el momento en que aparecieron las nubes de tormenta, la pantalla plateada ya había sentido que algo andaba mal y lo había esquivado de antemano. Sin embargo, en su apogeo, podría haber sido capaz de usar su alta velocidad y agilidad para hacer que Lucha Oxy no pudiera fijar su posición y así evitar los ataques de rayos. Sin embargo, claramente no podía hacer eso ahora. El rayo dorado golpeó su cuerpo. Este fue el encantamiento del relámpago Yang, un conjuro complementario del códice del relámpago Yang brillante. Después de que los efectos de esta técnica de hechizo se elevaron a la etapa intermedia de iluminación inicial, su poder era básicamente equivalente al ataque de fuerza total de un cultivador ordinario de etapa intermedia de iluminación inicial. Después de todo, el poder de las técnicas del trueno era más fuerte que los atributos ordinarios. Por supuesto, este no fue el ataque más poderoso de Lucha Oxy. Su movimiento más fuerte seguía siendo el hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. Sin embargo, estaba demasiado lejos y los movimientos del hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina no podían golpear a su oponente. Sin embargo, Jinmu se sintió extremadamente incómodo cuando el rayo Yang lo golpeó. Sus alas eran en realidad un muy buen método defensivo. Tenía una amplia envergadura, y cuando se retraía hacia adentro, podía proteger muy bien su cuerpo.
Normalmente, también había fortalecido sus alas a un nivel muy alto. Desafortunadamente, sus alas ya habían sido cortadas por la luz de la espada que había aparecido de la nada. Fue aún más incómodo ser golpeado por el rayo Yang. Giró la cabeza, abrió la boca y escupió a Lucha Oxy. El aire se distorsionó. De repente, una afilada hoja de aire rojo sangre se disparó hacia Lucha Oxy, que estaba detrás de él. Si no podía escapar, solo podía luchar. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Lucha Oxy no quería pelear con él. Los dos estaban básicamente en el extremo más alejado del rango de ataque del otro. La hoja de aire roja era muy rápida, pero no tan rápida como un rayo. Lucha Oxy todavía podía pensar en una forma de esquivarlo. Después de eso, Jinmu se escapó nuevamente y Lucha Oxy continuó persiguiéndolo. Su velocidad actual ya era más rápida que la del demonio águila herido, por lo que no tenía prisa. Simplemente lo siguió y atacó de vez en cuando. Cuando vio que Jinmu tenía la intención de darse la vuelta y contraatacar, esquivó o usó su herramienta mágica defensiva para bloquear. Después de todo, Jinmu era un arma de alto grado de nivel 3. Lucha Oxy no quería pelear con él de frente. De lo contrario, incluso si ganaran, sería muy extenuante. Era mejor simplemente seguir atrás y desperdiciar la fuerza de la otra parte. De todos modos, el que resultó herido fue la otra parte. Lucha Oxy solo necesitaba evitar que se escapara y no darle la oportunidad de descansar. Necesitaba molerlo lentamente. Era inevitable que lo triturara hasta la muerte. Además, a medida que pasaba el tiempo, Liu Yueting, Bo Xin y Lu Chaoe, las tres personas que pretendían ser engañadas, también se apresuraban. Una vez que estuvieran rodeados, Jinmu no podría escapar. Lu Chaoxi también había visto la luz de la espada que acababa de aparecer. Todavía estaba sorprendido, pero luego recordó que este tipo de cosas habían sucedido antes. Los había encontrado en el campo de batalla de los demonios blancos en el sur. Sabía que este era el truco oculto de su padre. En ese momento, todavía era joven, su fuerza no era suficiente y su experiencia no era tanta. No sabía cómo su anciano padre logró este efecto, solo pensó que era el poder de un gran maestro en la etapa del núcleo dorado. Pero ahora, ya había alcanzado la etapa de iluminación inicial durante algunos años. La clave era que su esposa era una experta en Jindan. Aunque no era tan poderoso como su padre, al menos estaba al mismo nivel que su padre. En este caso, todavía no podía entender. Estas cosas no parecían ser algo que un Jindan pudiera hacer. Esto fue muy mágico. Sin embargo, esto estaba en línea con la visión habitual de Lu Chaoxi sobre su padre. No había nada que su padre no pudiera hacer. ¿Qué más había que cuestionar? Simplemente tenía que hacerlo bajo la bendición de su padre. La luz de la espada fue, por supuesto, obra de Lu Qing. Al ver que Chaoxi no pudo alcanzar al águila demoníaca, gastó 300 puntos de karma para cambiarlos por un talismán de espada de nivel 3. Luego cortó al águila demoníaca. El poder de la luz de la espada convocada por el talismán de la espada de tercer grado era equivalente al ataque de fuerza total de un cultivador de espada de iluminación inicial en etapa tardía. Si esta fuera una situación normal, Jinmu no habría estado en una situación tan difícil dada su fuerza. Sin embargo, lo crucial fue que la luz de la espada que Lu Qing había convocado a través de la pestaña de intercambio llegó de repente. No había señales de que viniera, y no se pudo detectar de antemano. Por lo tanto, no había forma de prepararse para la defensa o esquivar por adelantado. Aunque esta espada no lo mató, fue equivalente a empujar a Jinmu al abismo de la derrota. Lu Qing se sintió más a gusto cuando vio a Chaoxi persiguiéndolo y moviéndose detrás de él con la mente clara. No subió a pelear con la otra parte. Tenía miedo de que el demonio águila se desesperara y supiera que no podía huir. Quería darse la vuelta y arriesgar su vida para derribar a alguien con él. Ahora, probablemente ni siquiera tuvo esta oportunidad. Esto fue bueno. Como Lu Qing ya no estaba preocupado, se volvió para mirar a Li Yanling. Ella era la más fuerte entre las tres águilas que persiguen a Dios, y eso era Jin Ban. Después de reflexionar por un momento, Lu Qing activó la función de teletransportación y apareció instantáneamente junto a Li Yanling. Luego persiguió a Jin Ban a toda velocidad. Su velocidad de vuelo en su forma de conciencia superior ya era muy rápida. Cuando acababa de recuperarse, no era muy bueno. Era equivalente al pico del reino de la construcción de cimientos. Sin embargo, después de 2 actualizaciones, el nivel de su familia se elevó a 4 estrellas. La velocidad de vuelo de su conciencia también había alcanzado el estándar del núcleo dorado de última etapa. En cualquier caso, fue más rápido que Jin Ban. Después de que lo alcanzó, Lu Qing estaba preparado para usar el mismo truco y darle un talismán de espada.
Sin embargo, pensándolo bien, el talismán espada no parecía ser tan confiable. El talismán de espada tenía el poder de un cultivador de iluminación inicial en etapa tardía. Si luchaba contra Jin Ban, que estaba en la cima del tercer rango, podría reaccionar a tiempo. En segundo lugar, incluso si no reaccionara a tiempo, con la fuerza de su cuerpo físico y el poder demoníaco, podría no resultar herido. Esos 300 karma fueron un desperdicio. Por lo tanto, Lukin reflexionó un momento y cambió su movimiento. Un hechizo de confusión de nivel 3. El hechizo de desconcierto estaba mucho más oculto cuando se usaba. A diferencia de los talismanes de espada u otros talismanes ofensivos, el hechizo de desconcierto no tenía ninguna forma cuando se activaba. Además, la forma de conciencia usó la pestaña de intercambio sin ningún sonido, por lo que Jin Ban definitivamente no pudo defenderse por adelantado. Y esta especie de maldición de desconcierto que actuó sobre el alma, después de ser afectada en silencio, no sería tan fácil de escapar. Lukin lo hizo después de tomar una decisión. Jin Ban de hecho había caído en la trampa. Según la estimación de Lukin, este tipo no sería controlado por mucho tiempo. Después de todo, estaba en la cima del tercer rango y estaba a solo un paso del cuarto rango. Estaba luchando contra demonios. Pero aún así, le tomaría un tiempo salir. Él creía que Li Yanlin definitivamente podría aprovechar esta oportunidad. Capítulo 5K, habrá 3K después. 255 Edificio de Maravillas. Templo de reunión de espíritus. Desde el punto de vista de Li Yanlin, el demonio águila que volaba a una velocidad extremadamente rápida de repente disminuyó la velocidad y su trayectoria de vuelo se volvió anormal. Voló hacia arriba y hacia abajo al azar, girando en un arco caótico. Li Yanlin frunció el ceño. Su primera reacción fue pensar que la otra parte estaba tramando algo. Pero más tarde, se dio cuenta de que algo andaba mal. También había notado que el demoníaco halcón estaba siendo afectado por una maldición del alma divina. La clave era, ¿quién y qué había afectado su alma? Li Yanlin recordó de repente algunas cosas que Lu Chaoxi le había dicho durante su conversación nocturna. Entre ellos, lo que le dejó una profunda impresión fue lo que le había sucedido a Yang Xian, quien solía administrar la empresa comercial Usheng en la secta. En ese entonces, Lu Chaoxi y Ai Changsheng habían estado persiguiendo a Yang Xian, quien había escapado de la secta para evitar el castigo. Habían usado el hechizo hechizante para deshacerse de él. Más tarde, Ai Changsheng se jactó de este asunto en la secta. Sin embargo, según la comprensión de Li Yanlin de Lu Chaoxi, su esposo no tenía mucho dominio en las maldiciones del alma. Después de que ella preguntó, Lu Chaoxi le contó sobre el asunto. Fue obra de su padre. Li Yanlin se mostró escéptico. ¿Qué tipo de medios podría usar Lu Qin para afectar a Yang Xian desde tan lejos? Sin embargo, ¿no era la situación actual muy similar a la que había descrito Lu Chaoxi? El patriarca Lu Qin todavía debería estar en la montaña Yuyan. Sin embargo, este demonio águila estaba hechizado y aturdido. Mientras pensaba en estas cosas, los subordinados de Li Yanlin no se relajaron en absoluto. Esta fue una gran oportunidad. Aprovechó la oportunidad para cerrar la distancia y entrar en el rango de su hechizo. Ella condensó su verdadera esencia, y 4 cadenas de nubes de repente envolvieron a Jin Ban desde 4 direcciones. El movimiento de su verdadera esencia hizo que Jin Ban se separara de los efectos del hechizo confuso. Inmediatamente se dio cuenta de que había sido engañado. Sin embargo, las cadenas de nubes que venían de todas las direcciones hicieron que le fuera imposible esquivar. Rugió en voz alta y solo pudo intentar escapar desde una dirección. Sin embargo, era inevitable que las 2 cadenas de nubes ataran una de sus alas. No fue fácil liberarse de la verdadera esencia de un cultivador de núcleo dorado. Después de ser jalado, no importa cuánto luchó, apenas podía mover su cuerpo, pero era completamente incapaz de liberarse. Li Yanlin, por otro lado, usó este corto período de tiempo para crear muchas más cadenas de nubes para atar al demonio águila. Bestias demoníacas asesinadas. 1421. Muerte total de las bestias demoníacas de la etapa 2. 21. Muerte total de las bestias demoníacas de la etapa 3. 4. Bolsa de premios acumulada. 9189 karma. Este fue el valor total de la recompensa que vio Lu Qin en el modo de conquista después de que mataron a los 3 hermanos del águila divina. Todos estos números habían aumentado considerablemente después de la batalla en el divino de Air Forest. Anuncios de Put Future. El número en el pozo de premios acumulativo le dio mucha hambre. Los datos acumulados de antes en realidad habían proporcionado mucho karma como recompensa. Por ejemplo, había recibido una recompensa de karma por cada una de las 3 etapas de acumulación de muertes.
En total, tenía 1700 karma. También tuvo un total de 300 muertes cuando rompió 10 y 20. Solo por esto, había ganado 2000 karma. La recompensa más importante fue la recompensa por el evento estratégico. Después de que los tres hermanos fueron derrotados y las áreas restantes de Eagle Valley fueron derribadas y limpiadas, finalmente se entregaron las recompensas. Has completado una misión estratégica de 4 estrellas. Eres recompensado con 2383 karma y 3 opciones de intercambio raras de 4 estrellas. Esta cuota de recompensa era mucho más de lo que había recibido después de rendirse en el divino bosque de los ciervos. No solo la recompensa del karma casi se duplicó, sino que las recompensas en la pestaña de intercambio también fueron mucho más abundantes. También había 3 opciones de canje. Después de que se completó el divino de Forest, solo había 2 de 3 estrellas y 1 de 4 estrellas. Esta vez, le dieron 3 de 4 estrellas. La diferencia entre estos dos eventos estratégicos estuvo principalmente en 2 aspectos. Por un lado, la dificultad de la batalla era mucho mayor. Había 3 expertos de la etapa 3 en Eagle Valley y solo 2 en el divino de Forest. Había más de 2000 bestias demoníacas de varios niveles en Eagle Valley, pero solo había un poco más de 1000 en el divino de Forest. Además, había más miembros del clan demoníaco de nivel 2. Por supuesto, si eso fuera todo, la diferencia podría no ser tan grande. Sin embargo, lo más importante era que el espíritu de lucha de los demonios en el divino de Forest era mucho más débil que el de los demonios en Eagle Valley. Después de todo, el divino bosque de los ciervos se había rendido. En segundo lugar, el valor estratégico de Eagle Valley en esta guerra fue mayor. Este podría ser el factor principal que determinó el número de recompensas. Después de la destrucción de Eagle Valley, Catwoman y las tropas del norte de la familia Lu ya no tenían grandes asentamientos demoníacos en el área que cubría la ruta que habían elegido. Los demonios en esta área habían sido exterminados. Las fuerzas demoníacas ya no tenían la capacidad de resistir aquí. Después de recibir esta ola de ganancias, las reservas de karma de Lu Qing se habían disparado a 6300. Esta era la cantidad que había obtenido después de gastar bastante. Para asegurarse de que pudiera hacer que los 3 hermanos del águila divina se quedaran, Lu Qing había usado el talismán de espada y el hechizo desconcertante, 2 de las opciones de intercambio de batalla de nivel 3. Cada uno de ellos valía 300 karma, y esta ola era 600 karma. Además de algunos otros gastos misceláneos, serían unos pocos cientos. Al final, aún así, había ahorrado más de 6000 yuanes. Desde que terminó la batalla con los Ghouls blancos en el sur y el clan Zhao fue destruido y Zhao Zidan fue asesinado, Lu Qing nunca había sido tan rico. Satisfecho, Lu Qing miró los 3 artículos raros de 4 estrellas que acababan de aparecer. Rara bendición de 4 estrellas tipo. Avance cuello de botella. Elegir a un miembro de la familia puede ayudarlo a superar el cuello de botella de su cultivo. Se puede utilizar para llegar a la etapa del núcleo dorado en la etapa de iluminación inicial. Esta opción de intercambios fue considerada una de las más comunes entre las raras opciones de intercambio, pero no hace falta decir que el efecto fue definitivamente muy confiable. Lo único malo era que nadie en la familia Lu podía usar esta opción de intercambio ahora. Li Yanlin ya era una cultivadora de núcleo dorado, y la persona más fuerte debajo de ella era Lu Chaoxi. Sin embargo, Chaoxi estaba solo en el 4º nivel de la etapa de iluminación inicial y aún estaba lejos de abrirse camino hacia el reino del elixir dorado. Sin embargo, ahora que tenía una sola raíz espiritual, su velocidad de cultivo sería mucho más rápida. Además, Lu Qing continuó intercambiando artículos como aceleración del cultivo, telepatía, aumento de la comprensión avance, y así sucesivamente. Mientras estuviera dispuesto a invertir recursos, debería poder impulsar el cultivo de su hijo a una velocidad relativamente rápida. La velocidad de cultivo de un cultivador de iluminación inicial aumentaría en un nivel cada 10 años. Para poder alcanzar este estándar, uno sería considerado por encima del promedio. Lu Qing confiaba en que, con su ayuda, el Chaoxi podría aumentar su cultivo en 3 o 4 años, o incluso menos. Si ese fuera el caso, Chaoxi debería poder considerar pasar a la etapa del núcleo dorado en otros 10 años. Anuncios de Put Future. En cualquier caso, esta opción de intercambio sería útil y sería de gran utilidad. Lu Qing miró a la segunda persona. Maravilla rara de 4 estrellas. Templo de reunión de espíritus. Espíritu reuniendo arte divino, tierra bendita. Construir un templo sagrado para mejorar la eficiencia de la recolección de espíritu Ki.
Todos los cultivadores de la familia verán aumentada su eficiencia de cultivo en un 30% en la radiación de la vena espiritual. Los cultivadores del clan podrían ingresar para cultivar y cambiar el flujo del tiempo. 10 años adentro equivalía a un año afuera. El cambio en el flujo del tiempo solo se puede usar en una persona a la vez. Requiere 100 piedras espirituales para cultivadores de establecimiento de la fundación, 1000 piedras espirituales para cultivadores de iluminación inicial, 5000 piedras espirituales para cultivadores de núcleo dorado y 10.000 piedras espirituales para cultivadores de alma naciente. Costo de intercambio 3000 karma. No se requiere costo de construcción. FCK. Este fue el segundo edificio de maravillas que Lukin había obtenido. La torre sagrada del pico espiritual ya había ayudado mucho a la familia. Después de vivir tantos años con la familia, las posibilidades de que los niños nacidos en la familia despertaran sus raíces espirituales eran muy altas. Incluso sin esta característica especial, Lukin podría asegurarse de que todos tuvieran una raíz espiritual con la ayuda de la opción de intercambio, que era mejorar sus raíces espirituales. Sin embargo, la probabilidad de un despertar natural era alta. Por un lado, lo dejaría con mucho karma. Por otro lado, también le permitiría poner algunas de las raíces espirituales de alto nivel que tenía para usar. Además, había muchas plántulas nuevas con raíces espirituales relámpago en el clan. Con la ayuda de la mejora de sus raíces espirituales, el clan actualmente tenía 3 descendientes con raíces espirituales dobles. Luen Xian de Thunderearth, Luenzon de Thunderwater y Lu Faqian Qian de Thundergold. Tal nivel de talento era equivalente a 3 plántulas de iluminación inicial. Valió la pena esperar. Entre ellos, Luen Xian tenía solo 16 años este año, pero ya estaba en el 7º nivel de la etapa de refinación de Qi. Probablemente alcanzaría el 9º nivel de la etapa de refinación de Qi antes de los 20 años y comenzaría a prepararse para construir su fundación. Mientras recibiera la píldora de construcción de cimientos, podría llegar a la etapa de construcción de cimientos con un 90% de certeza. Incluso si no lo usó, la probabilidad de que llegara a la etapa de construcción de cimientos era muy alta. Sin embargo, el clan probablemente no estaría dispuesto a apostar con un niño tan talentoso. Pero pase lo que pase, la maravilla de la torre sagrada del pico espiritual se usó principalmente en el talento de los descendientes de la familia. Y ahora, esta opción de intercambio recién obtenida para la construcción de maravillas podría aumentar seriamente la fuerza de los cultivadores actuales en la familia. El aumento del 30% en la eficiencia del cultivo fue un efecto pasivo, pero ya era muy útil. Esta tasa de mejora ya era mejor que algunas píldoras ordinarias utilizadas para el cultivo. Además, cubría a toda la familia y podía acumularse con las piedras espirituales adicionales y los efectos de tomar píldoras. Lo más importante era que esto no costaba dinero. En cuanto a esta última función activa, si ingresaba, podría entrenar durante 10 años, lo que equivalía a un año en el mundo exterior. En cierto sentido, esto podría entenderse como acelerar su entrenamiento 10 veces. La forma más sencilla era meter a Lucha Oxy. Luego, Lukin haría lo que había planeado previamente y le daría todos los recursos que pudiera. Después de 10 años, probablemente saltaría del 4º nivel del reino de la iluminación inicial al 7º nivel. Para los extraños, avanzar a la última etapa de la iluminación inicial en un año fue una velocidad aterradora. Luego, sería encerrado por otro año. Cuando volviera a salir, estaría en el 9º nivel de la etapa de iluminación inicial. Comparado con este efecto, las piedras espirituales necesarias para activarlo no eran nada. Por supuesto, Lukin tendría que gastar mucho karma y recursos de intercambio para esto. Sin embargo, este método era muy adecuado para desarrollar rápidamente el máximo poder de combate del clan. Este capítulo fue de 3K, y hoy había más de 8000 palabras. El capítulo de ayer se completó. Dormir, 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 buenas noches a todos. 256 Conton no cree. Dejando todo a un lado, este espíritu que reúne el palacio sagrado era algo que podía aumentar directamente la fuerza de los cultivadores de la familia. Podría desempeñar un papel muy importante cuando necesitaban reunir recursos y capacitar a cultivadores de primer nivel. Tuvo que construirlo. Sin embargo, los 3000 karma Kasaya eran muy caros. Si no fuera por el inicio del modo de conquista y el hecho de que el ejército del norte había estado luchando sin problemas en el bosque árido del norte durante los últimos 6 meses, Lukin podría no haber sido capaz de desembolsar tanto karma de una sola vez. Sin embargo, no parecía ser un gran problema ahora.
Tenía más de 6.000 karma disponibles y más de 9.000 karma en el pozo de premios para el modo de conquista. Cuando terminara la guerra y se calculara el karma, a Lukin definitivamente no le faltarían los 3.000 karma necesarios para construir el templo sagrado de reunión de espíritus. Además, este templo de reunión de espíritus solo podría construirse después de que terminara la guerra. Por un lado, todavía era una época de guerra y el karma era útil. Sería estúpido gastar la mitad para construir el templo de reunión de espíritus. Ahora que había sido construido, nadie lo estaba usando. Después de pensar en cómo organizar el templo de reunión de espíritus, la mirada de Lukin se desplazó a la tercera opción de intercambio rara de 4 estrellas. Recurso de nivel 4. Aumentar Spirit Meridian. Se puede utilizar en una herencia espiritual de nivel 3 para iniciar el proceso de actualización a una herencia espiritual de nivel 4. El proceso de mejora tomó 10 años. Durante este periodo, uno tenía que usar un método específico para establecer una formación para nutrir las venas espirituales. Cuesta 10.000 piedras espirituales mantener la formación cada año. Activar este artículo de intercambio requiere 2.000 karma. Durante el proceso de actualización, se requerirán 600 karma adicionales cada año. Finalmente había obtenido una actualización de herencia espiritual de 4 estrellas. Lukin había querido tener en sus manos esta opción de intercambio durante mucho tiempo. Si la familia Lu quisiera continuar desarrollándose, tarde o temprano tendrían que tener su propio meridian espiritual de nivel 4. Podría cultivarlo él mismo y restaurar la montaña Yuyan al nivel de una vena espiritual de nivel 4 o encontrar una vena espiritual de nivel 4 afuera y mover su clan allí. Lukin solo consideró moverse por un momento antes de darse por vencido. Lukin ya había invertido mucho en la montaña Yuyan. Era demasiado difícil moverse. Además, un edificio como la Torre Sagrada del Pico Espiritual y un reino secreto como Más Allá del Cielo Estrellado no se podían mover. Una opción más confiable sería continuar usando la montaña Yuyan como la base del clan Lu principal y ocupar una vena espiritual de nivel 4 afuera. Esto permitiría a los cultivadores que tenían la oportunidad de convertirse en la etapa del núcleo dorado proteger el lugar. Pero en términos relativos, la mejor manera seguía siendo mejorar la montaña Yuyan al 4.º nivel. Sin embargo, la inversión requerida para nutrir y mejorar una vena espiritual fue demasiado grande. La familia Lu podía permitirse invertir en piedras espirituales ahora, pero llevaría mucho tiempo cultivarlas. Si esperaba lentamente, aunque no fuera un lirio de día, sería demasiado tarde. Por supuesto, Li Yanling era el único en el clan que necesitaba ki espiritual de nivel 4 para el cultivo, y había otras formas de hacerlo. Li Yanling pasó más de la mitad de su tiempo en la secta. No pasó mucho tiempo en la montaña Yuyan, y también había ruinas antiguas y reinos secretos que habían sido mejorados y tenían energía espiritual de nivel 4. Sin embargo, todavía era inconveniente. Después de todo, el reino secreto solo podía abrirse una vez cada 6 meses. Además, según los pensamientos previos de Lukin sobre el cultivo de Lu Chaoxi, el Chaoxi probablemente se estaría preparando para abrirse camino hacia el reino del núcleo dorado en unos pocos años. Definitivamente tuvo que hacer preparativos para mejorar sus meridianos espirituales. Del mismo modo, después del final de la guerra, tuvieron que comenzar de inmediato con esto. Mientras Lukin revisaba las diversas recompensas y contenidos en su sistema, los cultivadores del Ejército del Norte estaban ocupados en Eagle Valley. Los altos mandos del Ejército del Norte ya habían dado una orden. 3 días después, partirían y abandonarían este lugar. Esta noticia hizo que los cultivadores de nivel medio e inferior del Ejército del Norte se sintieran extremadamente confundidos. Estaba demasiado ansioso. La batalla con Eagle Valley acababa de terminar y ahora era el momento de cosechar los beneficios. Todos estaban ocupados limpiando el campo de batalla y todo Eagle Valley. Había muchos beneficios ocultos en él. Por ejemplo, los materiales de los monstruos muertos, el hecho de que estos monstruos vivían en Eagle Valley y su riqueza podría estar escondida en sus residencias. Por ejemplo, el jardín de hierbas y la bóveda del tesoro en Eagle Valley. Estas cosas necesitaban ser excavadas por cultivadores. Apenas 3 días, Kasaya tenía muchas cosas ocultas que no se podían sacar. Además, el Ejército del Norte había pagado un alto precio para matar a más de 2.000 bestias demoníacas en Eagle Valley. Extraer todo tipo de materiales de sus cuerpos no era algo que pudiera hacerse en 3 días. Anteriormente, Lu Tingzhou y los demás, que estaban a cargo de la logística del ejército de cultivadores, habían hecho una estimación aproximada.
Estimaron que después de que terminara la batalla en el bosque árido del norte, todo el ejército podría obtener de 500 a 600.000 piedras espirituales. Anuncios de Put Future. Este número puede parecer exagerado, pero solo las 3 águilas demoníacas de nivel 3 podrían producir la mitad. El núcleo demoníaco de una bestia demoníaca de nivel 3 podría usarse para hacer un elixir de construcción de cimientos. Además, la tasa de éxito del núcleo demoníaco de la etapa media y tardía del nivel 3 fue mucho mayor. El efecto de los núcleos demoníacos de nivel 3 de la etapa inicial fue similar al del loto dorado, y cada horno produjo 5 núcleos demoníacos en promedio. En promedio, la etapa intermedia podría producir 6 núcleos demoníacos. Más tarde, podrían formar 8. Estos fueron todos los valores promedio. Si la técnica y la suerte del alquimista eran buenas, era posible que un núcleo demoníaco en etapa tardía pudiera arrojar 10 píldoras de construcción de cimientos. Los 2 núcleos demoníacos valían alrededor de 150.000 piedras espirituales en total. En cuanto al núcleo demoníaco de nivel máximo 3, podría usarse para refinar un elixir externo. Tuvo el efecto de ayudar a los cultivadores de la iluminación inicial a abrirse paso hacia el núcleo dorado. Aunque era mucho peor que un núcleo dorado real, solo este efecto valía 100.000 piedras espirituales. Además, las plumas y los picos de los 3 demonios podrían usarse para hacer artefactos mágicos, y podrían convertirse en muy buenos artefactos mágicos. Además, tenían su propio equipo. Solo de estas 3 bestias demoníacas de nivel 3, podría obtener una ganancia de casi 300.000 piedras espirituales. En cuanto a los otros 300.000, la mitad provino de los materiales de las bestias demoníacas de primer y segundo nivel, así como de su riqueza personal. La otra mitad estaba llena de todo tipo de materiales de razas demoníacas, hierbas medicinales, materiales celestiales y tesoros terrenales dentro de Eagle Valley. Era fácil recolectar la riqueza de un demonio de nivel 3. Si no, podría tomar todo el cadáver y descomponerlo lentamente. Sin embargo, los diversos tesoros almacenados en Eagle Valley tuvieron que ser encontrados lentamente. Esto era especialmente diferente del divino bosque de los ciervos. En Eagle Valley, casi cada centímetro de tierra había sido bautizado por las llamas de la guerra. Muchos lugares habían sido volados, por lo que mucha riqueza estaba escondida debajo de las ruinas. Tardaría en encontrarlo. Incluyendo los cuerpos de más de 2.000 bestias demoníacas, también llevaría tiempo desnudarlos. 3 días realmente no fue suficiente. Pero en este asunto, la actitud de los comandantes fue muy firme. No importa cuánta riqueza perdería, solo fueron 3 días. Obtendría todo lo que pudiera y se iría. Las personas de abajo no entendieron y tuvieron algunas quejas cuando se llevó a cabo. Sin embargo, con el prestigio de todo el centro de comando del Ejército del Norte y los cultivadores de alto nivel solicitando esto unánimemente, no había mucho que decir. Solo podían enterrar sus quejas en sus corazones. Después de algunos cálculos, la ganancia de 300.000 piedras espirituales se convertiría en 200.000, y habría una pérdida de alrededor de 100.000 piedras espirituales. Pero incluso con una pérdida tan grande, esto era todo lo que podían hacer. De lo contrario, no podrían pasar sus vidas. Lukin ya les había dicho a Lucha Oxy y Li Yanling sobre la llegada del rey demonio. Li Yanling era la más ansiosa. Después de todo, ella todavía era una cultivadora de la secta. Además, su maestra también estaba en peligro. Sin embargo, bajo la persuasión de Lukin, aún podía mantener un estado mental relativamente estable y escuchar los arreglos. Al tercer día después de que Eagle Valley fuera completamente despejado, las tropas del norte abordaron el gran hidrodeslizador y se dirigieron hacia el sur a toda velocidad. En el camino, Li Yanling transmitió la noticia de la llegada del rey demonio a Aisande y al taoísta Kontong. Ella también les dio su propia sugerencia. Esperaba que los 3 ejércitos pudieran reunirse y retirarse del bosque árido del norte. Originalmente, representaron al país de Ian y atacaron el lado este para contener al enemigo. Ya habían logrado este objetivo muy bien. Al este de las bestias demoníacas en el bosque estéril del norte, los 3 ejércitos del estado de Flying Cloud habían atacado a las bestias demoníacas hasta que no pudieron encontrar el norte. Muchas tribus de demonios importantes habían sufrido ataques destructivos. Bajo tales circunstancias, los demonios en el este no pudieron brindar apoyo al campo de batalla principal en el oeste. Aunque los cultivadores del estado de Feiyun aún no habían llegado a la parte más profunda del territorio, ya habían mostrado un gran respeto por sus aliados. Por el contrario, el ejército de cultivadores en el estado de Feiyun estaba en un gran problema. Los 2 grandes reyes demonio, Yin Liang y Lang Luan, no fueron fáciles de tratar.
Lo que tenían que hacer ahora era preservar sus propias fuerzas bajo el ataque de los dos reyes monstruosos. Eso sería suficiente. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, según el acuerdo de Li Yanling, Lu Chaoxi y Lu Qing, el ejército de cultivadores del estado de Feiyun no necesitaba ir más allá. Tampoco había necesidad de que lucharan contra los dos reyes demonio mayores en su terreno lejano. En este momento, después de retirarse del bosque salvaje del norte, los cultivadores del estado de Feiyun habían logrado perfectamente su objetivo estratégico de inmovilizar al enemigo en el este, independientemente de si los dos reyes demonio los perseguían o no. Habían atraído a los demonios del bosque árido del norte para que enviaran dos reyes demonio de nivel 4 desde el campo de batalla principal. ¿Qué más querían? Nadie podría criticarlos por no jugar bien. A la mitad de su viaje, primero recibieron una respuesta de Aisande. Estuvo de acuerdo con este punto y discutió con las tropas del norte sobre el punto de encuentro correspondiente. Después de eso, recibieron una respuesta de Konton. En la carta de Konton, había mostrado cierta vacilación. A diferencia de Aisande, el viejo antepasado Ai todavía confiaba en su discípulo, a quien había criado. Pero Konton era diferente. Había dos grandes reyes demonio en la etapa máxima de nivel 4 que venían a encontrar problemas con él. E incluso querían retirarse por esto. Konton no sabía si debía creerlo o no. Lógicamente hablando, las tropas del norte eran su propia gente, eran aliados y tenían que creer en información tan importante. Sin embargo, sabía sobre la situación en el estado de Feiyun. La relación entre las dos partes fue complicada. No eran simplemente aliados. Li Yanling y Aisande querían que los tres ejércitos se reunieran y se retiraran del bosque salvaje del norte. Esto obligó a Konton a pensar un poco más. El príncipe heredero, Li Chengzong, y el anciano del núcleo dorado de la secta Yunxiao, Wan Kong, estaban actualmente supervisando su ejército occidental. Anteriormente, los dos ejércitos del norte, Aisande y Li Yanling, habían recibido muchas buenas noticias. En cuanto a las tropas occidentales, eran la fuerza principal del ejército cultivador del estado de Feiyun. Ya sea en términos de número o calidad, las dos tropas del norte no eran tan fuertes como ellas. De hecho, cuando el ejército entró en el bosque estéril del norte, el príncipe heredero Li Chengzong había dicho claramente que él, sus subordinados y Wang Bei seguirían las órdenes de Konton. En estas circunstancias, la batalla del ejército del oeste no podía considerarse tranquila. Esto ya hizo que el príncipe heredero estuviera un poco insatisfecho. Aunque Konton, como líder de la secta Qingfen, no tenía que prestar demasiada atención a la gran dinastía Yan, este asunto seguía siendo algo vergonzoso. Si la batalla terminara así, entonces bajo el contraste de los dos ejércitos de Aisande y Li Yanling, su lado parecería muy oscuro. Además, los cultivadores que habían venido con ellos no se beneficiaron mucho de la guerra. Por otro lado, escuchó que el ejército del norte había ganado mucho dinero. Esta comparación sería un golpe para su reputación. Si regresaran así, las familias Lu y Ai podrían volverse aún más influyentes en el estado de Feiyun. Este fue un resultado que Konton no quería ver. En este momento, estaban asediando un asentamiento de un clan de demonios y estaban a punto de derribarlo. Si se rindieran y se retiraran, todas sus inversiones iniciales serían en vano. Las ganancias que estaban a punto de derribar también desaparecerían. Esto definitivamente haría infelices a los cultivadores del ejército del oeste. Fue precisamente porque había anticipado tal situación que Konton murmuró en su corazón. ¿Estaban mintiendo las familias Lu y Ai? Quería aprovechar esta oportunidad para mentirle y hacer un informe militar falso. De todos modos, en la carta de Li Yanling, dijo que había interceptado la noticia. Habían venido dos reyes demonio, pero no tenían forma de verificar todas las noticias. Incluso las palabras en la carta estaban llenas de incertidumbres como tal vez, probablemente. Más tarde, incluso si quisiera castigarlo por mentir sobre la inteligencia militar, no podría hacerlo. Con una mentalidad tan conflictiva, Konton buscó al príncipe heredero Li Chengzong y al anciano del núcleo dorado de la secta Yunxiao, Wang Jie, para discutir este asunto y expresar su actitud de no querer retirar las tropas. También dijo que incluso si hubiera dos reyes demonio, él y Wang Yan podrían luchar contra ellos juntos. Wang Yan fue un poco más cobarde. Era un cultivador de núcleo dorado de etapa media, pero no estaba seguro de poder lidiar con un rey demonio de nivel 4. En su opinión, aunque Konton estaba solo en el reino del núcleo dorado de la novena etapa, acababa de abrirse paso y no había alcanzado la cima. Tampoco era rival para un rey demonio de tercera etapa pico. Los dos no pudieron vencer a Jin Liang y Lang Luan juntos.
Pero Compton fue muy insistente y usó otro asunto para convencer a Lee Chengzon. El príncipe heredero ha estado en el bosque estéril del norte durante medio año, y no es que no haya hecho ninguna contribución, pero la cantidad de contribuciones que tiene en este momento obviamente no es suficiente. Es difícil saber si el ataque del rey demonio es verdadero o falso. Incluso si es cierto, con el compañero daoísta Wang Shi y yo trabajando juntos, podemos protegernos por un tiempo. Además, Su Alteza puede emitir la orden conmigo para solicitar que Ai Sandale y Yanling se reúnan aquí. Con el poder de 4 cultivadores de núcleo dorado, incluso si vienen 2 reyes demonio en la etapa máxima, podrían luchar contra ellos. 4K, buenas noches a todos.